Dice el Señor en su palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 18. Quiero agradecer a mi Dios y a tu Dios, a nuestro Padre Celestial, porque nos regala una nueva oportunidad para poder abrir su palabra, para poder acercarnos a su presencia, para poder disfrutar en este día, en este viernes 26 de marzo, y ya cerrando una semana que ha transcurrido de actividades. Disfrutar, como decíamos, de la bendición hermosa que es edificarnos sobre un fundamento firme, que es la santa palabra de nuestro Dios y Padre Celestial. Y seguramente que al pensar en los días pasados de esta semana y al llegar a este día viernes, ya próximos a un nuevo fin de semana, habrá motivos de gratitud por todas y cada una de las bendiciones que nos ha dado nuestro Dios. Pero asimismo también es muy probable que haya preocupaciones, angustias, conflictos, o posiblemente situaciones que te agobian y que no sabes cómo enfrentar y te sientes en algún sentido como encerrado, oprimido. Quiero decirte de que hay un Dios a tu lado, que aparte de ser tu creador, es tu Padre Celestial y que desea y anhela ayudarte. Solamente tienes que clamar a Él. Cuando nosotros nos introdujimos ayer en el libro de Jonás, analizando este personaje bíblico, en el capítulo 1 vimos que el plan de Dios, el deseo y el propósito que había puesto en las manos de Jonás, como su siervo, como su profeta, era que pudiera dar a conocer su mensaje a la ciudad, a la nación de Nínive. Pero Jonás, conociendo cómo es Dios, conociendo el carácter de su creador, y entendiendo cuál es la misión para la cual Dios lo ha llamado, Jonás decide irse en sentido contrario al lugar al cual Dios lo llamaba a predicar. Jonás quiere huir de sus responsabilidades, que en definitiva esa responsabilidad tenía que ser una motivación natural. Cuando nuestra relación con Dios es una relación de amor, naturalmente tendremos ese deseo de compartirlo, de compartir a Jesús, de compartir ese Dios maravilloso a otras personas. Pero evidentemente había algo que Jonás no estaba entendiendo. Y como analizamos ayer, Jonás decide subirse a un barco para ir al lugar opuesto al que Dios lo llamaba. Y es allí donde Dios permite que una tormenta pueda azotar ese barco. Y la conclusión de esta historia es de que Jonás pide a los marinos que lo arrojen al mar para que se aquiete la tempestad. Pero este capítulo 1 termina diciendo de que Dios tenía preparado un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y nos enfocamos en el capítulo 2 en esta ocasión, pero teniendo en cuenta un detalle. Dios no le había dicho a Jonás, primero, que había un pez en el mar, en el cual Jonás iba a estar 3 días y 3 noches. Simplemente Jonás pidió ser arrojado al mar porque ya entendía de que ese iba a ser su destino por haber desobedecido la orden de Dios. Pero Dios le tiene que demostrar de que lo ama. Y es por ello que Dios permite que ese gran pez trague a Jonás. Pero hasta allí Jonás no sabe que ese pez estaba preparado por Dios en ese momento, en ese lugar. Y lo que para Jonás era una muerte segura dentro de ese pez, para Dios iba a ser un encuentro con Jonás. Y en ocasiones, queridos amigos y amigas, así sucede en nuestra vida. Pensamos que los conflictos, las angustias, las luchas, las crisis, los problemas relacionales, laborales, o quizás un problema de salud, lo que Dios permita, lo entendemos como que ese ya es nuestro destino y que hemos nacido marcados para pasar esas situaciones adversas. Pero no vemos que en esas situaciones, muchas veces, en esas ocasiones más difíciles de nuestra vida,
Es donde Dios desea que tú puedas reaccionar y que puedas reconocer de que tienes un Dios que te ama y que está dispuesto a sacarte de la peor crisis de tu vida. Y de no ser así, te va a dar la seguridad, la paz y la confianza para atravesar esa crisis con Él. Te da la promesa maravillosa de que Él estará contigo en la crisis. Capítulo 2, versículo 1, dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Aquí Jonás está dando su testimonio de cómo fue su experiencia dentro de ese pez. Y fíjense qué interesante, que al final del versículo 2, él dice que para él ese pez era su sepulcro. Para él era una muerte segura. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 1, donde dice: Jonás oró a Jehová en el vientre del pez. ¿Tú crees que hay algún lugar? ¿Tú crees que hay algún momento que sea inoportuno para orar a Dios? No hay lugar, no hay momento, no hay ocasión que sea inoportuna para clamar a Dios. En el momento de mayor necesidad es donde en ocasiones nosotros dejamos de lado la primera solución, que es Dios. En los momentos de lucha es donde nuestra angustia nos embarga de tal manera que no tenemos la disposición de elevar nuestras plegarias al Dios del cielo. Jonás se encontraba ya en una situación irreversible para él. Y Jonás no se puso a razonar si era el lugar más adecuado para elevar una oración. Jonás no se detuvo a pensar de que ese no era el lugar más reverente, de que no era el tiempo adecuado para presentar su necesidad al Señor. En su desesperación, Jonás clamó a Dios. Y es así como tenemos que actuar. Dios está en todo lugar y en todo tiempo dispuesto a escuchar tu oración. Este capítulo 2 es la oración de Jonás. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hacia ti en tu santo templo. Quizás como Jonás, has estado huyendo de la presencia de Dios. Quizás como Jonás, no has querido asumir las responsabilidades por las cuales Él te ha permitido tener la vida que tienes. Pero si en el momento de desesperación, de angustia y de lucha, necesitas clamar a Dios, Él no te lo va a reprochar. Él va a estar ahí para sacarte adelante, para librarte de ese momento difícil. Clama a Dios. Jonás dijo: me acordé de Dios cuando ya no daba más, y mi oración llegó hacia tu santo templo. Él estaba allí en la profundidad del mar, dentro de un pez, pero llegó tanto a la presencia de su Dios que a través de su oración entendió de que él podía estar en el templo de Dios. Versículo 9 al final, Jonás declara: la salvación es de Dios, la salvación es de Jehová, la salvación proviene de Él. Versículo 10, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y ahí empieza una nueva oportunidad para Jonás. Tenemos el Dios de las oportunidades, pero tú tienes que disponer tu tiempo, tu vida, tu momento, tu mente, tu corazón, todo lo que eres, entregarlo a la presencia de Dios. Como dice el texto bíblico al empezar: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Queridos amigos y amigas de Jesús, que de esa manera nuestra vida en oración nos pueda demostrar de que nuestro Dios nos trae liberación y salvación siempre en su presencia.